Es que uso la compu y el celu al mismo tiempo. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Buenísimo. Perfecto. Alguien mandó un mensaje a WhatsApp que no escuchaba. No sé quién es, no tengo su número registrado. Fíjense si entró con los auriculares activos. Igualmente la vamos a dejar grabadita, así que cualquier cosa. Van a empezar a ver la pantalla, ¿sí? Con la clase que ya está grabada, pero para profundizar sobre algunos conceptos. Hoy vamos a trabajar sobre sangre, pero también vamos a dar algunos tips para irnos introduciendo en lo que es sistema linfático y lo que es sistema inmunológico, que serán las clases de la siguiente semana. Ahí está. Bien. Primero, ¿cuáles son las funciones que cumple? Primero sabemos que la sangre es un tejido, lo dimos en las primeras unidades, ¿se acuerdan? Es un tejido, pero la particularidad de este tejido en particular es que es un tejido líquido. ¿Y por qué decimos que es un tejido si es líquido? Es el único que es líquido. Y porque cumple con las características de los tejidos, que es tener células con diferentes funciones, ¿sí? Para cumplir una función en particular y ocupa un espacio físico. Entonces, este tejido en particular es líquido y cumple 3 funciones principales. Una es la de transporte. ¿Qué transporta? ¿Qué transporta la sangre? A ver, ¿quién me puede decir? Oxígeno. Muy bien, oxígeno. ¿Qué El más? dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Muy bien. ¿Qué más? Nutrientes. Muy bien. ¿Y? Se me acabaron las ideas. Está bien, del oxígeno tenemos los desechos que son el dióxido de carbono y de los nutrientes los desechos que se eliminan, lo que no utiliza, ¿sí? La célula para alimentarse lo va a desechar y también lo va a ser transportado por la sangre. También transporta otras cosas por las cuales cumple otras funciones, como por ejemplo la regulación. ¿Qué regula? El ácido base, ¿sí? Ayuda a regular el ácido base manteniendo el equilibrio, ¿sí? Y también transporta elementos que ayudan en la defensa humoral y en la celular. Esto quiere decir que transporta, entre otras cosas, protección para que si yo tengo algún sangrado, el sangrado se frene, ¿sí? A través de la formación de ese tapón, de esa cascarita mal llamada, y también transporta las inmunoglobulinas, que son los eternos guerreros que nos van a ayudar a combatir las enfermedades. Los más ¿Sí? usados son el real y el potencial. ¿Qué hace el profe Samuel dando clase? El real tiene 3 partes. Escucho ruido de no sé qué. De Rodrigo nomás. Bueno. El real, chicos, tiene 3 partes. Que el real es algo, una situación. ¿Qué pasó, profe? Me quedé callada porque... Hay un infiltrado. No hay ni infiltrado. Estas son las cosas que pasan cuando compartimos casas. Está el profe Samuel con su hijo y yo con mi marido que también es alumno a la vez. Entonces se cruzan las clases. Estas son las cuestiones de compartir hogares con alumnos. Bien. Entonces decíamos que esto nos va a ayudar con las defensas, que es la tercera función que cumple la sangre. Después, esta parte que es más específico teórica, que solo memorizarla pueden leer perfectamente ustedes, pero me interesa profundizar sobre este aspecto. ¿Cuáles son los componentes que tenemos en la sangre? Primeramente la vamos a dividir en 2 grandes componentes, ¿sí? El primer componente va a ser un componente más líquido, que va a ser el plasma, del cual su gran mayoría va a ser agua, como solvente, de las sales y las proteínas plasmáticas que van a estar participando en este plasma.
¿Qué tipo de sales tenemos? ¿Sí? Son aquellas sales que nos van a ayudar a mantener el balance osmótico y la regulación del pH, como decíamos anteriormente. Estas nos ayudan, a su vez, a mantener la permeabilidad de las membranas. Acuérdense que cuando nosotros dimos transporte de membrana, uno de los transportes de los que hablábamos era de la bomba de sodio y potasio. ¿Se acuerdan de esa parte? Todos asientan así con la cabeza. Bien. Y las proteínas que van a estar, proteínas plasmáticas, porque están presentes en el plasma, también nos van a ayudar a mantener este balance osmótico, como por ejemplo la albúmina, que es una de las proteínas que nos ayuda a incorporar nuevamente este líquido que está en el extracelular, dentro del componente extravascular, nos va a ayudar a volverlo a ingresar al componente intravascular, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso de los componentes del organismo? Que lo dimos en una de las primeras clases. ¿Cuáles eran los compartimentos de los líquidos? Nadie habla. Pero qué grupo más callado. ¿En serio? ¿Nadie se acuerda de nada? La verdad que no, profe. Bien, bueno, está bien, el sincericidio vale. Bien, vamos a hacer entonces un repaso muy, muy rapidito. Cuando nosotros hablamos de compartimentos, ¿sí? Sobre todo de los líquidos, vamos a tener compartimentos intracelulares que están dentro de la célula y compartimento extracelular que por supuesto está fuera de la célula. Dentro del compartimento extracelular, a su vez lo vamos a tener dividido en dos. Está fuera de la célula, pero todavía no sé dónde. Puede estar suelto, ¿sí? Entre los tejidos o entre las otras células, que se llama intersticial o extravascular, o va a estar dentro de los vasos, el cual sería intravascular. ¿Se entendió? Son dos compartimentos, intracelular y extracelular. Y dentro del extracelular se vuelve a dividir en dos compartimentos. Uno es intravascular, que quiere decir dentro de los vasos, y otro es extravascular o intersticial, que quiere decir suelto, ¿sí? Entre el tejido. En estos compartimentos, cuando nosotros hablamos de intravascular, hablamos no solamente de vasos sanguíneos, sino también de vasos linfáticos. ¿Sí? Entonces, parte de ese sistema linfático que vamos a ver en la siguiente clase, justamente la función es recapturar, ¿sí? Estos líquidos que están disueltos en el intersticial para recuperarlos, hacerlos recorrer todo el sistema linfático y volcarlos nuevamente dentro del trayecto de la sangre, ¿sí? Para volver a recuperar volumen. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Un dedo, Sí. aunque sea algo. Sí, sí. Sí, profe. Me voy a morir de aburrimiento. Bien. Ajá. Sí. ¿Quién pide perdón? Ah, ya sé quién pide perdón. Bien. Entonces, albúmina, esta es una de las proteínas que está componiendo las proteínas plasmáticas, nos va a ayudar, es una de las proteínas que nos va a ayudar a recuperar también parte de ese líquido que está fuera de los tejidos. ¿Cómo nos damos cuenta que hay líquido fuera de los tejidos? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que pasa cuando pasan 16 horas estudiando biología sentados? ¿Cómo les quedan las piernas? Adormecidas. Bien, un punto. ¿Qué más? Ay, las chicas son todas jovencitas, se ve que no tienen mis problemas. ¿Alguna estuvo embarazada? Sí, yo calambrada, profe. ¿Los tobillos cómo los tenías, corazón? Hinchado. Hinchados. ¿Qué es esa hinchación, retención de líquido? Bien, ¿quién te retiene el líquido? El líquido está en el cuerpo, pero no está circundante. Por lo cual hay una acumulación de líquido que no está siendo filtrada por los riñones para poder ser eliminada. Ese líquido en exceso va a quedar suelto, ¿sí?
intersticial, o sea que es extracelular, extravascular. Eso es lo que provoca lo que vos decís hinchazón, nosotros le decimos edema, eso es lo que provocan los edemas. Ese líquido debe ser recapturado. Pero el problema es que necesita el sistema linfático para recapturar esos líquidos, va a necesitar de algo que no tiene, que sí tiene el sistema cardiovascular. Fíjense la diferencia, no es solamente sistema vascular, sino cardiovascular, por lo cual tiene un elemento que no estamos considerando en el sistema linfático, que es la bomba que hace que todo este líquido se vaya moviendo en este circuito cerrado. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un circuito cerrado y aprieto para que salga líquido por un lado, va a volver, ¿sí? Se hace un circuito cerrado, pero necesitan la bomba, en este caso es el corazón. Ahora, el sistema linfático que tiene que recapturar estos líquidos, no necesita una bomba, la necesitaría, pero no la tiene lamentablemente. Se tiene que manejar con otros elementos que tiene. Y esos elementos que tienen son los movimientos de los músculos que van a ayudar a que ese líquido vaya subiendo hasta que vuelva a ser volcado al torrente sanguíneo. Entonces, si yo no me muevo en las 16 horas y estoy sentada con los tobillos para abajo, probablemente no hay ese movimiento muscular que haga que esa sangre retorne. Ahora, si yo me pongo impaciente y mientras estoy estudiando empiezo a sacudir las piernas, hay movimiento muscular y empiezo a poder recapturar este líquido, a ser absorbido por el sistema linfático, volcado a la sangre. ¿Y qué pasa? Empieza a aumentarme la presión. Y si me fallan los riñones, sí. Si no tengo problemas renales, todo ese volumen en exceso que volví a meter al torrente sanguíneo va a ser filtrado por los riñones y el exceso de líquido va a ser eliminado por el sistema renal. ¿Se entiende? Sí. Bien. Aparte de este plasma, ¿sí? La sangre tiene el otro componente, que son estos elementos corpusculares, ¿sí? Que no es otra cosa que la parte sedimentaria. Perdón, que es la parte, si antes decíamos que el plasma vendría siendo el solvente, eso serían la presencia de los solutos. Estos elementos corpusculares son los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas y los nutrientes que hablábamos antes, como son la glucosa, los ácidos grasos, las vitaminas, las hormonas y otros productos metabólicos. ¿Sí? Fíjense que en la imagen muestra la primer parte es plasma, más de un color amarillento, ¿sí? Más traslúcido, y abajo dice células, y están las que les acabo de nombrar. Para que pase esto, ¿sí? Vamos a tener un proceso que se llama centrifugado, ¿sí? Porque eso que tenemos ahí es un tubo de ensayo. Vamos a tener un proceso que se llama centrifugado para que la sangre quede como en esta foto que es real. Esto que vemos acá es el plasma, ¿sí? Es ese color amarillento con todos esos elementos que decíamos antes. Y dentro del plasma hay un elemento muy importante que casi no nombramos, que estaban estas proteínas plasmáticas. Aparte de la albúmina, teníamos el fibrinógeno que nos va a ayudar a la coagulación y un elemento sumamente importante y hoy más que nunca son las de las defensas, que son las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas, fíjense que están en la parte del plasma. Y ahora, que estamos todos tan actualizados con el tema del COVID, ¿qué es lo que se está intentando hacer con las personas que están padeciendo mal el COVID? ¿Qué es lo que les están dando? Les donan Plasma el de los ¿Plasma de quién? infectados. De los infectados que se hayan recuperado. Ahí está, sí, menos mal que aclaraste, muy bien. Muy bien, el plasma de aquellas personas que han transcurrido la enfermedad con una carga viral suficiente para que sus inmunoglobulinas hayan aprendido a combatir el virus. Entonces, ese plasma va cargado de inmunoglobulinas que ya saben cómo atacar al virus. Por lo que, si se lo colocan a una persona que está padeciendo el virus, que todavía no puede lograr que sus inmunoglobulinas se porten de 10 para poder lograr combatir este virus, este plasma va a ayudarle diciéndole, nosotros ya sabemos cómo se hace. Porque es justamente eso, es una memoria que aprende a tener las inmunoglobulinas, una memoria específica que hace que sepa cómo combatir cada uno de los virus que ya pasaron por nuestro organismo. ¿Alguno de ustedes tuvo varicela?
Sí, Sí, profe. ¿Cuántas veces? una. Una. ¿Por qué? Memoria inmunológica. Exactamente, señorita, muy bien, qué profesional su comentario. Memoria inmunológica. Exactamente así es como se llama. Espera que le voy a sacar el muteo a Mauro, pobre, porque lo muteé yo y no se lo saqué Profe, más. Sí, diga. ¿le hago una consulta? Sí, Con el tema o sea, de ahí te dejé donar de escuchar plasma. casi. Con el tema del plasma, ¿Me sí. escucha ahí? Ahí sí, perfecto. O sea, yo, bueno, hace 15 días que estoy dada de alta Sí, y recuperada del COVID. Y me llamaron para donar. sí. Y tengo un par de dudas que por ahí la que me llamó de la hemoterapia no me las supo responder. O sea, si yo llego a donar, no, o sea, mi cuerpo vuelve a hacer el anticuerpo, ¿no? Es que no las perdés al anticuerpo, porque no te van a sacar todo el plasma. Sería imposible. A ver si me explico. Porque ella me dijo que igualmente, antes analizaban, bueno, que no haya nada, ninguna infección en la sangre ni nada, pero que también tenían que ver que mi La carga. plasma tenga una cierta cantidad. Exacto. Bien, te explico qué sería esto. Cuando uno atraviesa la enfermedad casi sin sintomatología, no ha juntado la suficiente carga viral como para que el cuerpo necesite defenderse. Los plasmas de esas personas tienen muy poca carga inmunológica que aprendió a combatir el virus. ¿Por qué? Porque en un santiamén lo pudo combatir. No padeció una enfermedad que haya sido luchada y combatida por estos guerreros que están a la defensa, que son los inmunoglobulinas. Si no fue suficiente lo que tuvo que pelear esa inmunoglobulina, no tiene suficiente carga genética o memoria inmunológica para enseñarle a otros a combatirlo. Estoy siendo extremadamente pedagógica en esto, no es la terminología apropiada, pero es para que lo entiendan. Entonces, nunca te van a poder sacar a vos todo el plasma porque te estarían secando. Primer punto, no se puede sacar el plasma, se puede sacar una parte. Esa parte es una muestra y sufriría casi el mismo proceso que una vacuna, pero una vacuna que genera inmunología, que genera defensas de modo pasivo, ¿sí? Lo que hace es darle un poquito de información para que las inmunoglobulinas del paciente aprendan para poder combatir. ¿Me explico, Lilen? Sí, profe, o sea, yo tengo re plasma porque yo la pasé muy mal, profe, muy mal. Bueno, entonces, a vos como persona donante no vas a sentir ningún tipo de debilidad, ningún tipo de eventualidad relacionada con la donación del plasma. Lo que te van a sacar es una porción, ¿sí?, de ese plasma y te van a devolver los elementos, ¿sí?, los corpusculares de los que hablábamos, estos elementos figurados, te los van a devolver. Por lo que lo único que te recomendaría posterior a eso es tomar bastante agua, ¿sí? Para compensar el líquido que estarías perdiendo, que es poco, pero porque la muestra no es tan grande, no es como una transfusión de épocas anteriores. Ahora nunca superan los 300 mililitros. Y nosotros ya acá vimos que tenemos entre 4 y 5 litros. ¿Sí? Sí. Así que no te va a afectar en lo absoluto, de hecho vas a poder ayudar en realidad a bastantes personas si lo haces. Porque si la pasaste realmente mal, tu carga viral va a ser bastante alta, fue bastante alta como para poder haber combatido contra ella, por lo cual tus inmunoglobulinas van a estar recancheras. ¿Sí? Así que yo te recomendaría, bueno, aparte para ayudar a otras personas, no tiene afección alguna más que satisfacción personal, insisto. Chicos, si se llegara a acabar el tiempo, nos metemos con el mismo link, ¿sí? Así aprovechamos otros minutos más.
Igual después nos volvemos a ver nosotros. Bien, esta era una de las cosas que les quería explicar. Y ahora voy a hacer una super express y les voy a explicar algo recopado porque es con lo que más sé que tienen problemas después. ¿Sí? ¿Qué es el tema? Esta los invito a verlo toda la clase porque van a sacar provecho y después me hacen las consultas que quieran, no tengo problema, pero para no explicar todo lo que ya expliqué. ¿Qué es los grupos sanguíneos y los factores sanguíneos? Es uno de los temas más complejos a pesar de que es extremadamente sencillo una vez que lo entienden. No se trata de recordar, no van a tener que acordarse de nada, se trata de entenderlo. Una vez que ustedes lo entienden, no hay que memorizar quién es compatible con quién. Es simplemente entenderlo. ¿Alguien entiende bien esto? ¿Lo tuvo que dar en algún lado? ¿No? Bien, arrancamos entonces. Vamos a tener tipos de sangre, 4. Factores, 2. Por lo cual, combinados, vamos a tener 8 sangres diferentes. ¿Sí? Lo que tienen que entender ustedes es esto. Como primera medida, saber esto. Todo aquello que entra al cuerpo que sea extraño, el cuerpo va a intentar repelerlo. ¿Sí? Así como un virus entra y toda la inmunoglobulina y van todos a defenderse, ¿sí? A cerrar los vasos para impedir que esto siga progresando a otros espacios, lo que va a pasar con la sangre que no sea de mi tipo va a ser lo mismo. Entonces, si yo ya entiendo esto, este punto, tengo el 50% ganado. Y vamos a ver cómo se explica esto. Nosotros tenemos un tipo A, tipo B, tipo AB y tipo 0. Vamos a arrancar con el A como para que entiendan. El tipo de sangre A tiene en su hemoglobina adheridos antígenos A. Por eso se denomina tipo A. ¿Sí? Estos antígenos A hacen que, para que no entre nada extraño al cuerpo, el plasma que compone la sangre, acuérdense que estas dos cosas componen juntas la sangre, el plasma va a tener anticuerpos, o sea, va a estar preparado para combatir antígenos B, o sea que va a tener anticuerpos anti-B. Por lo cual, el tipo A no soporta al tipo B. Viceversa nos pasa con el B. En su hemoglobina tiene adheridos antígenos B, por lo que en el plasma tiene anticuerpos anti-A. No soporta los del A. Hasta ahí vamos hasta ahí se entiende. Uno no banca al otro, punto. Ahora, cuando yo tengo tipo AB, quiere decir que en esta hemoglobina voy a tener adheridos antígenos tanto A como B, por lo que en el plasma no puedo tener un anticuerpo que repela alguno de estos dos, porque si no repelería su propia sangre. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Sí. Bien. Y los de tipo 0 no tienen adherido en su hemoglobina ningún antígeno, por lo que el plasma repele, o sea, tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Esto es importantísimo que lo entiendan, porque esto lo que hace es explicar por qué el cuerpo va a repeler la sangre que venga diferente a sí misma. En realidad lo que está repeliendo son los componentes que transforman a esta sangre en un tipo diferente de sangre. Como si esto fuera poco, ¿sí? Hasta acá veníamos bárbaro, pero como si fuera poco, vamos a tener otro factor que se agrega, que es el factor RH. Este es uno de los elementos, tiene el nombre RH por un mono rhesus, ¿sí? Que fue donde descubrieron esta eventualidad, que es la presencia de un aglutinógeno, hoy estaba medio trabada, un aglutinógeno D, ¿sí? Que la presencia de este lo vamos a denominar como positivo y la ausencia del mismo lo vamos a denominar como negativo. Entonces, si partimos de la base de que el cuerpo siempre repele todo lo que no tiene, o sea, todo lo que es ajeno, nos vamos a encontrar
que todos los negativos van a repeler a todos los positivos. Pero los positivos, si el otro viene sin eso, no le afecta. Por lo que el positivo sí puede recibir tanto del positivo como del negativo. En cambio, el negativo nunca puede recibir a nada positivo. Partiendo de esa base, tenemos que empezar a hacer las combinaciones entre los dos cuadros, entre el anterior que veíamos y este. Entonces, ¿qué nos queda? Si el cero negativo no tiene ni antígenos anti-A ni antígenos anti-B y no tiene este aglutinógeno, o sea, no está la presencia de este aglutinógeno que nos lo hace positivo, o sea, es negativo, le puede dar absolutamente a todos, porque le falta todo lo que a los otros les molesta. Este cero negativo es el donante universal. A cualquiera que le dé, no le va a repeler porque no tiene nada. Fíjense, no tiene nada en su hemoglobina y tampoco tiene el RH, por lo que le puede dar a todos. Le faltan esas cosas que nadie necesitaba. En cambio, por ejemplo, el AB positivo tiene el RH, tiene antígenos A y tiene antígenos B. Por lo que la presencia de todos estos elementos lo hace muy específico para muy pocas sangres. Extremadamente pocas sangres. Es más, son tan egoístas que a ellos mismos, a nadie más le pueden dar. AB positivo es el receptor universal, pero le puede dar solamente a los de su tipo. Bien mezquino. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron? Sí, profe. Charan. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Este era uno de los puntos más importantes porque es una de las cosas que más cuesta que entiendan, ¿sí? ¿Cuál es la compatibilidad con el RH y con el tipo sanguíneo? Así que sobre esto les voy a dejar un trabajito, ¿sí? Aparte de que vean el video completo, les voy a dejar un trabajito sobre esto para que ustedes me digan quién le va a poder dar sangre a este pobre hombre que voy a lastimar próximamente. ¿Les parece? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Y si hubiera sido, profe, AB Sí. negativo, Bien. El AB negativo, fíjate, como donante, el AB negativo le va a poder dar solamente al AB negativo y al positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos menos el RH. Entonces, todos los elementos menos el RH. Siempre cada uno de su tipo le puede dar a las de su mismo tipo. Eso siempre es así. Y el que no puede recibir de nadie salvo de sí mismo es el cero negativo. Porque todos tienen algo que él no tiene.